Bueno, señores, hoy el Ministerio de Industria y Comercio, que ahora se llama Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, hoy en Santiago de los Caballeros, el ministro de Industria y Comercio pues anunció que la aprobación de 15 nuevas empresas de Zona Franca. Esto fue en una reunión hoy del Consejo de Zona Franca que se llevó a cabo en el norte del país. 15 nuevas empresas de Zonas Francas ya aprobadas en lo que va de año para instalarse en la República Dominicana. Esas 15 nuevas empresas, estamos hablando de una inversión de 3.614.3 millones de dólares y estamos hablando de la generación de unos 1.545 empleos adicionales. Si pues unimos este dato al que ofreció el presidente Danilo Medina en su rendición de cuentas, el año pasado fueron 52 nuevas empresas de Zona Franca, 8 nuevos parques industriales de Zona Franca, ingresos adicionales, estamos hablando de 17,000 nuevos empleos e ingresos adicionales a la economía por más de 62 millones de dólares. Entonces, esto es muy importante porque tanto el sector Zona Franca como el sector del turismo, pues han venido expresando un progreso constante. En el caso del turismo, el año pasado, pues se totalizaron los 6 millones de turistas, 400,000 más que en el año 2015, y en términos de lo que esto representa para la economía es sumamente importante porque estos son sectores de la economía privada y están reflejando lo que está ocurriendo con otras áreas de la economía. Entonces esto explica en sentido general también por qué la economía dominicana sigue a la cabeza en la región, 6.6% de crecimiento, con niveles de inflación sumamente controlados. Si nosotros mantenemos esas virtudes, una serie de riesgos, que lo tenemos desde luego, y muchos de los cuales algunos no dependen de lo que hagamos o dejemos de hacer en la República Dominicana. Está el factor del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que es una incertidumbre. Está el factor de la posible elevación de las tasas de interés. Eso también podría perjudicar a nuestra economía y la posible subida en los precios del petróleo. Esos tres factores pueden crearnos dificultad. Sin embargo, si nosotros mantenemos estos niveles de crecimiento y al mismo tiempo se siguen tomando todas las medidas que se han adoptado para el control del gasto a lo interno, estaríamos en mejores condiciones de enfrentar cualquier situación que se presente en el futuro, pero seguiremos teniendo una economía confiable para la inversión, porque en definitiva lo más importante es que podamos seguir incorporando gente a la actividad laboral, gente a la actividad formal. Eso es lo más importante. Esto, desde luego, la agenda que lleva al fortalecimiento de las instituciones, la agenda que lleva pues a procurar un país más
más organizado, no puede detenerse. No puede detenerse porque eso es lo que va a complementar realmente lo que requerimos para ser un país desarrollado. Pero estas noticias, señores, hay que recibirlas con alborozo, porque nos hablan de un país que, pese a todas las dificultades que estamos enfrentando, como lo destaco hoy en mi columna, pese a todas esas dificultades, pues hay un país que va caminando, que su vocación de progreso no la detiene nada, no la detiene nadie. Pasa por cosas que hay que superar. Requerimos realmente una justicia que juegue su papel, que cumpla con su rol. Siempre habrán prácticas de corrupción, eso es inevitable. Ahora, lo que hace que esas prácticas sean más, más presentes es justamente el problema de la sanción, el problema del castigo, y eso de luego que hay que fortalecerlo. Pero hubo otra decisión importante, y esta quisimos evaluarla con Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Es la medida que tiene que ver con el incremento salarial a los policías, que por cierto, una noticia positiva. El propio director de la Policía Nacional un poco que le empaña con unas declaraciones desconsideradas, irrespetuosas, porque todos sabemos que este aumento en la base ha favorecido a todos los policías, pero en los estímulos está más dirigido a aquellos policías que están en servicio activo en las calles. Señores, ¿quién puede cuestionar, quién puede criticar eso? ¿Quién puede criticar eso? Pero la gente tiene distintas funciones y hay policías que están asignados a otras labores. Esas otras labores también son un trabajo, y en esas otras labores también esos policías ponen en riesgo sus vidas. Entonces, si ese aumento, si esa parte no lo va a tocar, por lo menos que no le toque el irrespeto y la desconsideración de quien se supone que es el líder de toda la institución. Entonces, eso de hablar de que hay vagos, bueno, si hay vagos, hay una falta de gerencia en la policía, porque no debe haber policía vagos. Es decir, todo policía debe estar cumpliendo una función. O usted está aquí en servicio activo, o si se ha considerado que usted debe desempeñar otra función o se le ha asignado a otra función, usted está cumpliendo con otra función. Ese no es el caso de la vagancia. La vagancia es cuando usted está en su casa sentado, allá le mandan un sueldo y usted está recibiendo ese sueldo sin usted cumplir con una función. Ahora, que estemos o no de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo con que policías estén asignados a otras cuestiones. Bueno, pues anulemos eso y veamos si por ahí también no producimos una situación caótica, porque por algo ese tipo de medidas se han adoptado, ese tipo de medidas. Entonces, la verdad es que fue muy desafortunado. Qué lástima que él mismo dañara una noticia tan positiva como esta, de la que hemos estado hablando esta semana, del incremento salarial, que lo evaluamos a continuación con Daniel Pou. ¿Qué piensa del incremento del salario base a todos los policías y de los incentivos para los que patrullan las calles? Bueno, desde hace mucho tiempo yo he venido proclamando que en la policía tenía que establecerse un sistema de pago, de retribución más justo para
todos aquellos policías que realmente desempeñan una labor de interés para la sociedad. Creo que esta iniciativa, aunque no es suficiente aún, es un paso de avance para que en la policía se vayan poniendo cada pieza en el escaque que le corresponde. Sobre todo que bajo el viejo régimen de especialismo, en la policía se había creado un desorden terrible que auspiciaba una estructura clientelar y que por lo general solo servía para que esos incentivos que muchas veces cuadruplicaban el salario base de los oficiales, pues constituyeran una claque de preferencias en torno al jefe de turno. También había señalado que si el gobierno necesitaba identificar recursos para incrementarle el salario a los policías de a pie, a esos que patrullan nuestras calles, que amanecen en ellas, aguantando todas las inclemencias de lo que significa la calle en República Dominicana, ese nicho de incentivos y especialismos que se aplicaba a una élite dentro de la policía, ofrecía los recursos suficientes para que se iniciara el proceso de dignificación de los policías que día a día dejan su piel en nuestras calles, haciendo una labor de seguridad, sobre todo en lo que respecta a la parte preventiva y a la persecución. ¿Qué debe pasar con los agentes policiales que están en otras funciones, a los que el director de la Policía Nacional llama vagos? Bueno, creo que el término de vagos es un término impropio. Lo que yo le pedía desde el año pasado, desde el inicio del año pasado, al señor presidente de la República, era que se hiciera una auditoría de personal, porque en la policía existía un sistema como si fuera una suerte de becas, donde hijos de funcionarios civiles y militares y de la estructura de la policía, pues estaban contemplados en la nómina de la policía devengando salarios sin desempeñar ningún tipo de función. Es indignante que una persona que no les rinde un servicio en una institución pues tenga salarios de esa institución bajo la excusa de que están cargados a determinados oficiales. Creo que los policías no deben de estar cargados a oficiales, los policías deben estar cargados a organismos de la policía, y los que dirigen esos organismos tienen que responder por las conductas de esas personas que están en su ámbito. Creo que ha llegado el momento preciso, justo, para que este punto de vista se imponga en la policía y se elimine esa discrecionalidad de que hablaba el presidente de la República, que siempre he señalado y soy consistente con mi posición de que es una discrecionalidad perversa. ¿En qué medida esa mejoría salarial y otros incentivos pueden contribuir con la mejoría en la seguridad ciudadana? Bueno, mire, la dignificación de la carrera policial por los incentivos es un aspecto importante porque consolida el espíritu de cuerpo y consolida pues el sentido de pertenencia a la institución y pues permite que en la policía no se tengan determinadas exigencias, porque los policías pues muchas veces ni siquiera pueden cumplir con su cometido por la falta de recursos y por las cargas personales que implican no devengar un salario más digno. Ahora bien, eso no es suficiente. Ahora hay que empezar a especializar policía, capacitarlos, a ir colocando a cada policía en la estructura que le debe corresponder en función de sus capacidades y sus potencialidades e iniciar un proceso de capacitación intenso, controlado, con evaluaciones eficaces y eficientes que permitan identificar las diferentes funciones que deben de ocupar esos miembros de la Policía Nacional en función de sus capacidades y en función de sus potencialidades. Vamos a una pausa comercial, entonces retornamos con otras informaciones y veremos entonces la visita sorpresa de hoy del presidente Danilo Medina.